Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el fascinante mundo del eneagrama. Encantado de estar aquí. Y para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un experto en eneagrama. Y un gran fan de Tolkien. Exacto. ¿Qué mejor combinación para analizar a uno de los hobbits más queridos? Siempre es un placer combinar dos de mis pasiones, el eneagrama y la obra de Tolkien. Hoy nos vamos a sumergir en el eneatipo 6, el leal, a través de la figura de Bilbo Bolsón en el Hobbit. Un personaje fascinante. Sí, pero no nos quedaremos en la superficie. Profundizaremos un poco más. Vamos a explorar cómo el subtipo de autoconservación influye en sus miedos, su lealtad y, en última instancia, su increíble transformación. Exacto. Veremos cómo este subtipos se manifiesta en cada paso que da Bilbo. Para aquellos que no estén familiarizados con el subtipo de autoconservación, se centra en la seguridad personal y la gestión de recursos, siempre buscando la manera de protegerse y asegurarse de que sus necesidades básicas estén cubiertas. Desde su resistencia inicial a abandonar la comarca hasta su capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Para nuestros oyentes, ¿se han sentido alguna vez divididos entre el deseo de seguridad y la necesidad de salir de su zona de confort? Es una pregunta clave para entender al eneatipo 6. ¿Han experimentado esa lucha interna entre aferrarse a lo conocido y aventurarse hacia lo desconocido? Porque esa es la esencia del eneatipo 6. Y Bilbo le encarna a la perfección. Esa tensión es crucial para entender a Bilbo. Por un lado, anhela la seguridad y la comodidad de su hogar. Su querida comarca. Con sus rutinas y placeres sencillos, representa para él un refugio del caos del mundo exterior. Es cierto. Recordemos su negativa inicial a unirse a la aventura. Gandalf casi tiene que rogarle. Para que salga de su agüero hobbit. ¿Era solo pereza o había algo más profundo en juego? Esa reticencia inicial. Es mucho más que simple comodidad para un 6, con subtipo de autoconservación. La seguridad es una necesidad primordial. Abandonar la comarca. Significa arriesgar su bienestar, enfrentarse a peligros desconocidos y poner en jaque su propia supervivencia. Entonces, podríamos decir que su obsesión por la comida, por tener siempre la despensa llena, no es solo un capricho. Sino una manifestación de ese instinto de autoconservación. Exacto. Para Bilbo la comida representa mucho más que simple sustento. Es una fuente de seguridad, una forma de controlar su entorno y asegurarse de que sus necesidades básicas estén cubiertas incluso en medio de la incertidumbre de una aventura. Tiene mucho sentido. Incluso en los momentos más peligrosos, Bilbo siempre encuentra tiempo para pensar en su próxima comida. Es casi como un mecanismo de defensa ante el miedo y la incertidumbre. Y esa necesidad de seguridad tan característica del eneatipo 6 se ve constantemente desafiada a lo largo de su viaje. Totalmente, Bilbo se ve obligado a salir de su zona de confort, a enfrentarse a situaciones que jamás habría imaginado. Y es ahí donde realmente empieza a brillar su carácter. A pesar de sus miedos, Bilbo demuestra una y otra vez que es capaz de superar los desafíos de actuar con valentía, incluso cuando su instinto le grita que corra a esconderse. Esa lucha interna entre el miedo y la valentía es fascinante y me parece que es la clave para entender cómo Bilbo evoluciona a lo largo de la historia. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a gestionarlo. Y utilizarlo como motor para crecer. Precisamente Bilbo no se convierte en un héroe intrépido de la noche a la mañana. Su transformación es gradual, un proceso de aprendizaje en el que sus miedos se convierten en oportunidades para desarrollar su ingenio, su astucia. Y en última instancia su valentía. Y en ese proceso de transformación, la búsqueda de seguridad y guía también juega un papel fundamental. No olvidemos que Bilbo depende en gran medida de Gandalf al principio, Y luego de Thorin. para afrontar los retos del viaje. Es cierto, para un 6, la lealtad a figuras de autoridad o grupos de confianza es una forma de buscar protección y orientación. Es como si dijeran, si sigo a este líder, si pertenezco a este grupo, estaré a salvo. Entonces, podríamos decir que la lealtad de Bilbo a Thorin, incluso cuando sus decisiones son cuestionables, es una expresión más de ese instinto de autoconservación, de esa necesidad de sentirse protegido dentro de un grupo. Sin duda para Bilbo Thorin representa no solo un líder, sino una figura paterna, un protector. Su lealtad a Thorin le da un sentido de pertenencia, una estructura en medio del caos de la aventura. Pero a medida que avanza la historia vimos que esa lealtad no es ciega, Empieza a cuestionar las decisiones de Thorin. especialmente cuando su codicia por el tesoro lo consume. Exacto, y ese es un punto crucial en la evolución de Bilbo. Aprende a equilibrar su necesidad de seguridad y guía con su propia brújula moral, con su sentido de la justicia. Es como si estuviera integrando todas las experiencias del viaje, todas las lecciones aprendidas para forjar su propio camino. Para tomar decisiones basadas en sus propios valores, incluso si eso significa desafiar la autoridad. Y esa capacidad de cuestionar, de pensar por sí mismo, de tomar decisiones difíciles, incluso cuando entran en conflicto con su necesidad de seguridad, es una de las características más admirables de Bilbo.
nos muestra que el eneatipo 6, a pesar de sus miedos, tiene un potencial enorme para el crecimiento y la transformación. Y ahora que hemos sentado las bases, Me encantaría explorar algunos ejemplos específicos de la historia que ilustran a la perfección los rasgos del eneatipo 6 en Bilbo. ¿Qué te parece? me parece una idea fantástica. Empecemos por analizar su reticencia inicial a unirse a la aventura. Perfecto. Recordemos que cuando Gandalf le propone la aventura a Bilbo, se queda paralizado. La mera idea de abandonar su querida comarca lo llena de terror. ¿Cómo podemos interpretar esta reacción desde la perspectiva del eneatipo 6? Es la respuesta clásica de un 6 ante la incertidumbre y el riesgo de la comarca representa para Bilbo todo lo que le proporciona seguridad, su hogar, sus rutinas, sus vecinos, abandonarla. Significa enfrentarse a lo desconocido. A peligros que no puede controlar, y eso para un 6 es una amenaza directa a su bienestar. Es interesante cómo Tolkien describe esa lucha interna de Bilbo. Por un lado, la curiosidad y la llamada a la aventura le tientan. Pero por otro lado, El miedo a lo desconocido lo paraliza. esa dualidad es esencial en el eneatipo 6. No se trata solo de miedo, sino también de un fuerte deseo de seguridad y protección. Y en el caso de Bilbo, con su subtipo de autoconservación, esa necesidad de seguridad se amplifica aún más. Entonces, podríamos decir que su decisión final de unirse a la compañía no es un acto de impulsividad. Sino una respuesta a esa necesidad de encontrar seguridad en un grupo bajo la guía de una figura de autoridad como Gandalf, Exactamente, para Bilbo unirse a la compañía no es solo una aventura. sino una forma de gestionar su ansiedad. Al rodearse de otros, al seguir a un líder experimentado, espera encontrar la protección y la orientación que tanto necesita. Y a lo largo del viaje, esa necesidad de seguridad se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, recordemos su encuentro con Gollum en las profundidades de las montañas nubladas. En esta situación tan tensa, Bilbo no solo demuestra ingenio, sino también una astucia sorprendente. Podríamos decir que esa astucia es una herramienta más para asegurar su supervivencia. sin duda para un 6 con subtipos de autoconservación, la astucia y la inteligencia práctica son armas fundamentales para la supervivencia. Bilbo, ante una amenaza directa, utiliza su ingenio para escapar del peligro y protegerse a sí mismo. Y no olvidemos el papel que juega el anillo en todo esto. El anillo, con su poder de invisibilidad, se convierte en un símbolo de seguridad para Bilbo, una forma de protegerse de las amenazas del mundo exterior. Es cierto, el anillo le da a Bilbo una sensación de control, de poder sobre su entorno, le permite pasar desapercibido, evitar el peligro. Y eso para un 6 que busca constantemente seguridad es una tentación irresistible. Pero el anillo también tiene un lado oscuro, ¿verdad? A medida que avanza la historia, vemos que el anillo empieza a corromper a Bilbo, a despertar en él una codicia y un egoísmo que antes no existían. Exacto. Y aquí es donde vemos la complejidad del eneatipo 6. Su búsqueda de seguridad, si no se gestiona adecuadamente, puede llevar a la desconfianza, al aislamiento e incluso a la manipulación. En el caso de Bilbo, el anillo representa la promesa de seguridad absoluta. Pero a un precio muy alto. Es fascinante cómo Tolkien utiliza el anillo para simbolizar las tentaciones y los peligros que acechan a un 6 cuando se deja dominar por el miedo. Bilbo, a pesar de sus buenas intenciones, se ve arrastrado por el poder del anillo. Lo que nos recuerda que la búsqueda de seguridad a toda costa. Puede tener consecuencias negativas. Y es precisamente esa lucha interna, esa tensión entre el deseo de seguridad y la necesidad de actuar con integridad, lo que hace que el personaje de Bilbo sea tan rico y complejo. A pesar de sus miedos. Bilbo encuentra la fuerza para resistir al poder del anillo, para tomar decisiones difíciles basadas en sus propios valores, incluso cuando eso significa poner en riesgo su propia seguridad. Y hablando de tomar decisiones difíciles, no podemos olvidar la relación de Bilbo con Thorin. Su lealtad a Thorin, como hemos comentado, es una expresión de su necesidad de seguridad y guía. Pero esa lealtad se pone a prueba cuando Thorin se deja consumir por la codicia del tesoro. Es cierto, en ese momento Bilbo se ve obligado a tomar una decisión crucial, seguir a Thorin ciegamente o actuar de acuerdo con su propia conciencia. Y es ahí donde vemos la verdadera evolución de Bilbo. A pesar de su miedo a perder la protección del grupo a enfrentarse a Thorin, decide hacer lo que considera correcto. Es un momento crucial en la historia, ¿no crees? Bilbo por primera vez antepone sus propios valores a su necesidad de seguridad. Se enfrenta a Thorin arriesgando su posición dentro de la compañía porque sabe que lo que está haciendo Thorin no es justo. Es una muestra de la madurez que ha alcanzado Bilbo a lo largo del viaje. Ha aprendido que la verdadera seguridad no reside en seguir ciegamente a un líder, sino en actuar de acuerdo con su propia brújula moral, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles. Y no olvidemos su decisión de entregar la piedra del arca a Var, un acto desinteresado y valiente que demuestra que Bilbo ha superado su necesidad de seguridad y posesión para actuar en beneficio del bien común.
Exacto. Bilbo al final de su viaje ha aprendido que la verdadera seguridad no se encuentra en la posesión de objetos o en la protección de un grupo. Sino en la capacidad de actuar con integridad, de hacer lo correcto, incluso cuando eso significa sacrificar su propio bienestar. Y esa transformación es realmente inspiradora, ¿no crees? Bilbo nos demuestra que el miedo no tiene por qué limitarnos. Sino que puede ser un motor para el crecimiento y la evolución personal. Totalmente de acuerdo, Bilbo, con su subtipo de autoconservación. Nos muestra que incluso los más temerosos pueden superar sus miedos y encontrar la fuerza para actuar con valentía y determinación. Y ahora que hemos analizado algunos de los momentos clave de la historia, me gustaría explorar un poco más a fondo cómo la transformación de Bilbo se relaciona con su regreso a la comarca al final de la aventura. Bilbo vuelve a su hogar, a la vida tranquila que tanto anhelaba. Pero ya no es el mismo hobbit que partió. Es cierto, Bilbo regresa transformado por la experiencia, ya no es el hobbit miedoso y acomodado que se aferraba a la seguridad de su hogar. Ahora es un hobbit que ha aprendido a gestionar sus miedos, a tomar decisiones difíciles, a actuar con valentía y a defender sus propios valores. Podríamos decir entonces que su regreso a la comarca no es una simple vuelta a la comodidad. Sino una elección consciente. Ya no necesita aferrarse a la comarca por miedo al mundo exterior. Sino que elige volver a ella desde una posición de mayor seguridad y confianza en sí mismo. Precisamente Bilbo ha encontrado la verdadera seguridad no en las paredes de su hogar, sino en su propia capacidad de afrontar los desafíos, de tomar decisiones, de actuar con integridad. Su regreso a la comarca es una muestra de esa madurez, de esa confianza en sí mismo que ha adquirido a lo largo de su viaje. Es una lección muy valiosa para todos, ¿no crees? Bilbo nos enseña que la seguridad no es algo que se encuentra en el exterior, sino que se construye desde dentro a través del autoconocimiento, la superación personal y la valentía de ser nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, Bilbo, con su eneatipo 6 y su subtipo de autoconservación. Nos muestra que el camino hacia la verdadera seguridad no está exento de miedos y desafíos, pero que al final la recompensa de la transformación personal es invariable. Y creo que con esto podemos dar por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo del eneatipo 6 a través de la figura de Bilbo Bolsón. ¿Te gustaría añadir algo más antes de despedirnos? Me gustaría añadir una cosa más. Claro. Una pregunta para nuestros oyentes. Adelante. Para que reflexionen un poco sobre lo que hemos hablado. Me gusta. ¿Cómo ha influido el comprender el eneatipo de Bilbo y su arco de transformación en vuestra perspectiva sobre su personaje y sobre el Hobbit en su conjunto? Interesante pregunta. Nos invita a profundizar en la obra de Tolkien. Desde una nueva perspectiva. Al analizar a Bilbo como un eneatipo 6, podemos apreciar con mayor profundidad sus motivaciones, sus miedos y su increíble capacidad de superación. Y no solo eso, también nos ayuda a entender mejor las dinámicas entre los personajes y las decisiones que toman a lo largo de la historia. La relación de Bilbo con Gandalf, con Thorin e incluso con Gollum adquiere nuevas dimensiones cuando comprendemos la influencia de su eneatipo. Es como si tuviéramos una llave para desentrañar los misterios de la personalidad de Bilbo. Y eso enriquece enormemente la experiencia de leer El Hobbit. Totalmente. Y lo más fascinante es que este análisis nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Reconocéis en Bilbo algún rasgo de vuestra propia personalidad? ¿Os sentís identificados con sus miedos, sus dudas o su necesidad de seguridad? Es una pregunta muy personal, pero creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esas emociones. Y comprender cómo se manifiestan en un personaje como Bilbo puede ayudarnos a comprender mejor nuestras propias luchas internas. Es como si Bilbo nos estuviera diciendo, no estáis solos en esto. Todos tenemos miedos, pero también tenemos la capacidad de superarlos. Y al igual que Bilbo, podemos encontrar en nuestro interior la fuerza y el coraje para enfrentarnos a nuestros propios dragones. ¡Qué gran mensaje! Y creo que es una excelente forma de concluir nuestra inmersión en el eneatipo 6 a través de la figura de Bilbo Bolsón. Bilbo, con su mezcla única de miedos y valentía, nos ha brindado una lección invaluable sobre el crecimiento personal y la importancia de abrazar nuestra propia complejidad. Y quién sabe, quizás, en nuestra próxima inversión profunda, exploremos otro fascinante eneatipo. El mundo del eneagrama es tan rico y complejo como la propia naturaleza humana. Hasta entonces, os invitamos a seguir reflexionando sobre la influencia del eneatipo 6 en vuestras propias vidas y en las personas que os rodean. Descubrir vuestro propio eneatipo puede ser una aventura tan emocionante como la de Bilbo. Y mucho más segura. Espero. Nos vemos en la próxima inversión, amigos. Hasta pronto.